Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una mezcla de sorpresa y emoción. Estamos hablando de la boda secreta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, has oído bien. Y no solo eso, hoy vamos a revelar algunos de los planes que rodean este evento tan inesperado y fascinante. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerte una invitación muy especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y primicias del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerte aquí. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de esta boda que ha revolucionado el panorama mediático? Parece que Halil İbrahim Ceylan, el carismático protagonista de Emanet, y la talentosa Esla Turkoglu, conocida por su papel en KZLCK Serveti, han decidido dar un paso gigante en su relación en privado. Lo de secreta no es un capricho, es que realmente se ha llevado a cabo con un hermetismo que nos deja pensando en las razones. Las especulaciones comenzaron hace semanas, con pequeños indicios y rumores que flotaban en el aire, pero nada confirmaba la magnitud del evento. Y de repente, ¡boom! La noticia explota y nosotros, como siempre, estamos aquí para desgranar cada detalle y traerte la información más precisa y emocionante. Lo primero que llama la atención es la discreción. En un mundo donde las celebridades suelen compartir cada aspecto de sus vidas, el hecho de que Halil İbrahim y Esla hayan optado por una ceremonia íntima y lejos de los flashes de las cámaras dice mucho de su personalidad y de su enfoque hacia su relación. ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, hay varias teorías. Una de las más fuertes es que simplemente querían un momento auténtico y personal, un oasis de felicidad solo para ellos y sus seres queridos más cercanos, sin la presión y el escrutinio público que acompaña a cualquier evento de esta magnitud. Otra posibilidad es que la propia industria, a veces implacable, haya jugado un papel. Quizás buscaban evitar el torbellino de comentarios, comparaciones y especulaciones que surgirían de inmediato, permitiéndoles disfrutar de su unión en paz. Pero no se equivoquen, el secretismo no significa ausencia de planificación. Al contrario. Nos han llegado filtraciones sobre los planes que rodearon esta boda, y créanme, son tan fascinantes como uno podría imaginar. Hemos estado rastreando diversas fuentes, hablando con personas cercanas al círculo de la pareja y analizando cada pista para traerte la información más completa. Y lo que hemos descubierto nos confirma que a pesar de la discreción, este evento estuvo cargado de significado y de detalles cuidadosamente elegidos. Por ejemplo, se rumorea que la ceremonia tuvo lugar en un lugar sorprendentemente íntimo y con un encanto especial. Olvídense de los grandes salones de bodas o de las ostentosas mansiones. Parece que optaron por un rincón más apacible, quizás en la naturaleza, con vistas impresionantes, o en un lugar con un valor sentimental para ambos. Imaginen un jardín secreto, una playa apartada o incluso una pequeña y elegante finca familiar. La idea es crear un ambiente de cuento de hadas, donde la conexión entre ellos y la felicidad del momento fueran lo más importante. Se dice que la lista de invitados fue extremadamente reducida, compuesta únicamente por familiares y un puñado de amigos íntimos, aquellos que realmente han sido testigos de su amor y que comparten su alegría. Esto refuerza la idea de que querían que fuera un evento genuino, un compromiso solemne entre dos almas que se aman profundamente. En cuanto al estilo de la boda, las pistas apuntan a una elegancia sutil y sofisticada. Si bien no hay imágenes oficiales de los atuendos, las conversaciones y los rumores sugieren que ambos optaron por looks que reflejan su personalidad. Para Esla, imagino un vestido que combina la delicadeza y la modernidad, quizás con detalles románticos pero sin excesos. Y para Halil İbrahim, un traje impecable, que realce su porte y elegancia natural. El objetivo, según lo que hemos podido averiguar, era crear un equilibrio perfecto entre la tradición y la vanguardia, un reflejo de su propia juventud y de su conexión con el mundo actual. Y no nos olvidemos de la posible luna de miel. Si bien aún no hay información concreta, los seguidores más atentos ya especulan sobre posibles destinos. Teniendo en cuenta su popularidad y su amor por los viajes, no sería de extrañar que eligieran un lugar exótico y romántico para celebrar su nueva etapa. Tal vez una isla paradisíaca, una ciudad histórica llena de encanto o incluso una aventura en la naturaleza. Lo que sí parece seguro es que será un viaje que les permitirá desconectar del estrés y disfrutar plenamente de su tiempo juntos como recién casados.
Pero, ¿por qué ahora? La relación de Halil Ibrahim y Esla ha sido objeto de atención desde hace un tiempo. Se conocieron en el set de Emanet y la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación en privado, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Luego, con el tiempo, empezaron a compartir momentos más públicos, pero siempre con una cierta cautela. El hecho de que hayan decidido casarse ahora podría indicar que han sentido que el momento es el adecuado, que su amor ha alcanzado la madurez necesaria para dar este gran paso. O tal vez, la vida les ha presentado una oportunidad única para sellar su unión, un momento de plenitud personal y profesional que les ha impulsado a tomar esta decisión. Además de los detalles de la boda en sí, es importante destacar el impacto que esto tiene en sus carreras y en la percepción pública. Ambos son figuras muy queridas en Turquía y a nivel internacional, y esta noticia seguramente generará un sinfín de reacciones. Algunos admirarán su valentía para mantener un evento tan personal en privado, mientras que otros estarán ansiosos por ver las primeras imágenes y conocer más detalles. Es probable que veamos un aumento en la atención hacia sus proyectos individuales y quizás incluso oportunidades para colaborar juntos en el futuro, algo que sus fans sin duda desearían. También hay que considerar el aspecto de las felicitaciones. Aunque la boda fue secreta, seguro que han recibido innumerables mensajes de buenos deseos de amigos, familiares y colegas. La comunidad artística turca es bastante unida, y es fácil imaginar a muchos de sus compañeros de profesión expresando su alegría por esta noticia. La conversación sobre la vida privada de las celebridades es siempre delicada. Sin embargo, en este caso, la forma en que Halil Ibrahim y Esla han manejado la situación demuestra una madurez y una coherencia impresionantes. Han sabido compartimentalizar su vida personal y profesional, priorizando su felicidad y su conexión sin sentirse obligados a satisfacer las expectativas externas. Esta actitud, lejos de generar controversia, tiende a generar respeto y admiración. Y volviendo a los planes, quiero enfatizar que lo que hemos compartido son filtraciones y rumores, aunque basados en fuentes bastante fiables. Es importante recordar que al final, los detalles más íntimos de su vida son suyos y solo ellos tienen el derecho de compartirlos cuando y como quieran. Nuestra intención aquí es celebrar su amor y su unión, ofreciéndoles a ustedes, nuestros queridos espectadores, una visión de lo que sabemos y especulamos sobre este emocionante evento. Las redes sociales, por supuesto, ya están que arden. Los fans han estado analizando cada publicación de ambos, buscando indicios que pudieran haber pasado desapercibidos. Cada fotografía, cada comentario, se ha convertido en objeto de escrutinio. Y es precisamente esa pasión de sus seguidores lo que hace que eventos como este sean tan comentados. La comunidad de fans de Halil Ibrahim y Esla es una de las más activas y leales del panorama turco, y su entusiasmo es contagioso. Para concluir, podemos decir que la boda secreta de Halil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu es, sin duda, uno de los eventos más sorprendentes y comentados del año. Lo que ha quedado claro es que, a pesar de la discreción, la planificación fue minuciosa, enfocada en la intimidad, la elegancia y la autenticidad. Desde un lugar especial hasta una lista reducida de invitados, todo apunta a una ceremonia que priorizó la conexión emocional por encima de la ostentación. Y mientras esperamos ansiosamente cualquier confirmación oficial o filtración adicional, solo podemos desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta primicia tanto como nosotros. Nos encantaría saber su opinión sobre esta boda sorpresa. ¿Qué les parece el hecho de que hayan optado por la discreción? ¿Tienen alguna predicción sobre su luna de miel? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido te ha parecido interesante y quieres que sigamos trayéndote las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvides darle un gran like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.